Bueno, habíamos dicho que a partir de este oligosacárido base se podían generar otras cadenas de oligosacáridos. Entonces podíamos tener oligosacáridos ricos en manosa, oligosacáridos mixtos que tenían mucha manosa, pero además otras azúcares, por ejemplo en este caso galactosa y N-acetilglucosamina, o bien los oligosacáridos complejos que tenían menos manosa y tenían otras azúcares distintas como por ejemplo el ácido siálico o por ejemplo acá la fucosa. ¿Ok? Pero todo esto nacía en modificaciones iniciales de esta cadena de oligosacáridos inicial. Bueno, entonces lo que vemos en esta diapositiva es cómo se sintetiza el precursor de oligosacáridos. Es decir, esta cadena de oligosacáridos que vimos al comienzo y que se utilizó para transferirla a la proteína en formación, vimos que estaba en un comienzo unido a este lípido que era el dolicol fosfato o dolicol difosfato. ¿Se fijan? Aquí está con las 2 N-acetilglucosaminas, las 9 manosas y las 3 glucosas. Esta diapositiva lo que me muestra es cómo se sintetiza el precursor. Entonces me muestra cómo inicialmente teníamos acá el dolicol y se empiezan a agregar las sucesivas azúcares en la cara citosólica, en la primera parte. Todo esto es citosol y todo esto es lumen del retículo, ¿se fijan? Entonces en el citosol lo que yo me tengo que fijar es qué es lo que se agregó. Por ejemplo, se agregó N-acetilglucosamina y se agregó manosa. Y si miramos con más detención esto, nos vamos a dar cuenta que esta N-acetilglucosamina, estas N-acetilglucosaminas y estas manosas que se agregaron, cuando llegan a esta molécula, son transportadas por un nucleótido, en este caso la N-acetilglucosamina por el UDP, y en este otro caso las manosas por el GDP. Entonces, en la cara citosólica se agregaron 2 N-acetilglucosamina y 5 manosas. Luego este lípido experimenta un flip-flop. Si ustedes recuerdan, eso significaba que el lípido cambiaba de cara, ¿no es cierto? Cambiaba de cara lipídica, entonces se invertía la posición de este. Entonces ahora estas azúcares que estaban mirando hacia el citosol quedaron mirando hacia el lumen del retículo. Y en el lumen del retículo, entonces se agregaron las restantes manosas, que eran 4 manosas primero, después 3, y finalmente entonces nos quedó constituido por las 2 N-acetilglucosamina, las 9 manosas y las 3 glucosas. Entonces, de esa manera se sintetiza este precursor. Una forma que puede ser tal vez más simple de observar esto es mirarlo acá. Fíjense ustedes, aquí está resumido, en esta primera parte está lo que es la síntesis del precursor. Y de aquí en adelante, o sea, todo esto es la síntesis del precursor. Por ejemplo, esto es lo que ocurrió en la cara citosólica. ¿Se fijan? Aquí los cuadraditos rojos representan las N-acetilglucosaminas que se van agregando. Los círculos azules representan las manosas que se agregaron. Todo esto es la cara citosólica. Luego ahí me muestran el flip-flop. Quedó la cadena oligosacárido mirando al lumen. Y ahí se agregan el resto de las manosas y luego finalmente se agregan las glucosas al final. Y ahí nos quedaron las 2 N-acetilglucosaminas, las 9 manosas y las 3 glucosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo clave acá en la síntesis del precursor del oligosacárido? Que comienza su síntesis en el citosol, termina en el lumen, y que para esto se necesitan azúcares, y que las azúcares son transportadas por nucleótidos. ¿Se fijan? UDP, GDP, son nucleótidos que transportan estas azúcares hacia el lugar donde está formándose el oligosacárido. Bueno, entonces, una vez que se forma ese precursor, se va a unir ahora a la cadena polipeptídica en formación. Entonces, en este dibujo, eso me representa la cadena polipeptídica en formación. Y esta es la cadena de oligosacárido inicial que se pega a esta. O sea, esto es lo primero, desde que se transfiere. Ahora pues va a pasar algo que les va a llamar la atención, que después de todo esto, se van a remover nuevamente glucosas. Entonces en el retículo
ahora dentro del lumen se van a remover las 3 glucosas que estaban acá. Hay 2 enzimas que permiten eso. Primero la glucosidasa 1 y después la glicosidasa 2. Y después se va a remover además una manosa, por la manosidasa, que es otra enzima que remueve manosa. Entonces, por lo tanto, al final del proceso dentro del retículo, la cadena del oligosacario ahora nos va a haber quedado solamente con 2 N-acetilglucosamina y con 8 manosas. ¿Se fijan? Porque se removieron las 3 glucosas y la manosa. Ahora, ¿qué va a pasar con esta proteína que tiene esta cadena oligosacario? Va a viajar hacia el aparato de Golgi. ¿Cómo va a viajar al aparato de Golgi? Va a viajar a través de lo que se llama tráfico mediado por vesícula. Es decir, desde el retículo se va a formar por yemación una vesícula membranosa que se va a llevar estas proteínas y las va a transportar entonces de esa manera hacia el aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi va a continuar el proceso de glicosilación. Ahora bien, esto que acabamos de señalar, nuevamente lo vemos resumido en esta etapa. ¿Se fijan? Aquí está el dolicol-fosfato con la cadena precursora de oligosacario. Ahí está la cadena polipeptídica que está ingresando al lumen del retículo. Ahí vemos cómo esta cadena queda unida ahí a la cadena polipeptídica en formación. Ese era el punto inicial en la glicosilación. Luego, vemos que comienza la remoción de azúcares. ¿Se fijan? Se remueve la primera glucosa, se remueve la segunda glucosa y finalmente se remueve la tercera glucosa. Y finalmente se remueve la manosa. ¿Gracias a qué? A la glucosidasa 1, glucosidasa 2 y a la manosidasa, que eran las enzimas. Y entonces nos queda, como hemos señalado, la cadena polipeptídica con cadena de oligosacario constituida por 2 N-acetilglucosamina y 8 manosas. Y entonces esto viaja ahora a la región cis del Golgi. ¿Por qué se llama región cis? Porque esa es la región en donde recibe materiales procedentes del retículo endoplásmico rugoso. ¿Ok? Entonces, esa es la glicosilación dentro del retículo endoplásmico y como dijimos, es importante ya que influye sobre el nivel de plegamiento de las proteínas y el nivel de plegamiento de las proteínas, en el fondo estamos hablando de la conformación y eso tiene que ver con el funcionamiento o con la actividad biológica de las proteínas. ¿Ok? Les recuerdo que muchas de las interacciones entre las proteínas y sus ligandos o entre proteína y proteína ocurren gracias a estos azúcares presentes dentro de esas proteínas. Bueno, el segundo cambio que experimentan las proteínas dentro del retículo endoplásmico rugoso es lo que se llama la formación y reordenamiento de los enlaces por puente disulfuro. Entonces, para entender esto tenemos que recordar o considerar 2 cosas previas. Primero, los enlaces por puente disulfuro se establecen cuando nosotros tenemos cisteínas dentro de la cadena polipeptídica. ¿Por qué la cisteína? Porque la cisteína tiene estos residuos que se ven aquí, estos residuos SH. Estos residuos SH los presentan las cadenas laterales de la cisteína. ¿Ok? Entonces, cuando están estos grupos, existe la posibilidad que reaccionen entre sí, y al reaccionar entre sí van a formar un enlace por puente disulfuro que se ve acá. ¿Ok? Y hay otro concepto químico que vamos a utilizar acá, que es el concepto de oxidación y reducción. Es probable que muchos ya hayan visto, por lo menos en el colegio, y si no, bueno, ahora lo vamos a explicar brevemente. El concepto de oxidación se refiere a pérdida de electrones. Cuando una molécula pierde electrones, decimos que se oxida. Y cuando una molécula gana electrones, decimos que se reduce. Entonces, en este caso, cuando vemos la proteína aquí con su grupo SH asociado a la cisteína, vamos a decir que está en estado reducido. ¿Por qué vamos a decir que está en estado reducido? Porque aquí a esta proteína, para que quedara de este modo, fue hidrogenada. Si nosotros decimos que fue hidrogenada, significa que se agregaron hidrógenos, y si se agregaron hidrógenos, se ganó electrones. Por lo tanto,
Cuando vemos la proteína así, está en estado reducido. En cambio, cuando se haya formado el enlace por puente disulfuro, vamos a decir que la proteína está en su estado oxidado. ¿Por qué? Porque para formar este enlace por puente disulfuro, se perdieron esos hidrógenos. Y al perderse hidrógenos, se pierden electrones. Por lo tanto, aquí la estamos viendo en su estado oxidado. Entonces, por lo tanto, para formar el enlace por puente disulfuro, la proteína va a ser oxidada. Y si yo quisiera romper este enlace por puente disulfuro, entonces pasaría al estado reducido. Bueno, habiendo dicho esto, fíjense ahora que hay una enzima que permite esto. Recuerden que cada vez que existe un proceso en algún compartimento, por ejemplo dentro del retículo, es porque simplemente están las enzimas que lo permiten. Entonces en este caso vemos una proteína que se abrevia como PDI. La PDI es la proteína disulfuro isomerasa. Eso significa PDI, disulfuro isomerasa. Esta proteína, como ustedes pueden ver, también puede estar en su forma oxidada o en su forma reducida. Entonces significa que esta proteína PDI es la que puede eventualmente formar el enlace por puente disulfuro, y vamos a ver también que tiene la capacidad de romper los enlaces por puente disulfuro. Y como ustedes ven, entonces, si yo tengo la proteína blanco en su forma reducida, va a llegar la PDI en su forma oxidada. La interacción entre estas dos va a hacer que, por un lado, en la proteína blanco se forme el enlace por puente disulfuro, y en la proteína PDI se rompa ese enlace. Por lo tanto, para que se forme el enlace por puente disulfuro, la proteína va a ser oxidada y la PDI se va a reducir. Este fenómeno es muy común en los sistemas biológicos. Es decir, cuando una molécula se oxida, normalmente otra molécula se reduce. ¿Cómo es esto? La molécula que se oxida pierde electrones. Entonces estos electrones que pierde esa molécula pueden ser captados por otra molécula. Entonces la otra molécula que capta esos electrones se reduce. Entonces en este caso, ¿quién pierde los electrones? La proteína blanco. ¿Y quién capta esos electrones? La proteína PDI, que es la que se reduce. Entonces de este modo se forma un enlace por puente disulfuro. Entonces por un lado está la formación del enlace por puente disulfuro, que si ustedes recuerdan es uno de los enlaces covalentes más importantes para mantener la estructura terciaria y por ende la conformación de la proteína. O sea, una vez más, volvemos a que estas modificaciones tienen que ver con la conformación definitiva de la proteína y por lo tanto tienen que ver con su futura actividad biológica. En esta otra imagen, en la inferior, lo que me muestra es que, como les decía, así como la PDI puede formar enlaces por puente disulfuro, los puede romper. Entonces, en este caso vemos una proteína que tenía los enlaces por puente disulfuro dispuestos de esta manera. Sin embargo, este ordenamiento de los enlaces por puente disulfuro le da un plegamiento inadecuado. O sea, este plegamiento no iba a permitir que esta proteína funcionara adecuadamente dentro de la célula. Entonces, lo que va a hacer la PDI en este caso es romper primero estos enlaces y formarlos en otra posición. Entonces, fíjense dónde están las cisteínas. Aquí, aquí, ahí y ahí. Entonces, lo primero que va a hacer es romper el enlace por puente disulfuro y luego formar el enlace por puente disulfuro. Entonces, en esta etapa, rompe los enlaces y luego los vuelve a formar. Pero se fijan, cambió la posición. Antes era este con ese con ese, y ahora en la nueva posición va a ser este con este y ese con ese, que es lo que vemos acá. ¿Se fijan? A eso se le llama el reordenamiento de los enlaces por puente disulfuro. Entonces, esa función, insisto, depende de esta proteína disulfuro isomerasa. Y este proceso implica procesos de óxido-reducción. Bueno, esta imagen es más que nada para mostrarnos que así como en los eucariontes existe la PDI, dentro de las bacterias también hay proteínas equivalentes que hacen algo parecido,
y que en este caso es la DSBA, ¿ok? Es solamente eso. Nosotros, de ahora en adelante, ya se habrán dado cuenta que estamos dándole énfasis a la célula eucarionte. En biología celular, nuestro énfasis está en célula eucarionte porque los procariontes, ustedes los tratan principalmente en microbiología. Bueno, entonces acá arriba nuevamente hay otra imagen que nos ilustra lo mismo que ya hemos visto, la acción de la PDI en la formación y el reordenamiento de los enlaces por puente disulfuro. Y ahora nos hablan de otro proceso. Otro cambio que también pueden experimentar las proteínas dentro del retículo es cambiar la posición de los oxígenos y de los hidrógenos dentro del enlace peptídico de las proteínas. Fíjense, esto que está acá, CONH, es un enlace peptídico. Recordemos que este es el enlace que mantiene unidos a los aminoácidos entre sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La posición de los átomos dentro de este enlace puede ser, como en este caso, uno arriba y otro abajo, a eso le llamamos trans, o pueden estar los dos en el mismo plano, cis. ¿Ok? Entonces lo que hace esta enzima, que es la peptidil prolil isomerasa, fíjense, se llama peptidil prolil isomerasa. El nombre ya nos dice harto. Isomerasa significa que genera isómeros. Claro, porque no ha cambiado, el tipo el número ni el tipo de átomos que componen la molécula. Lo único que cambia es la estructura, o sea, la disposición en el espacio de algunos de estos elementos. Y me dicen que es peptidil, o sea, que actúa sobre el enlace peptídico. Y me dicen prolil, claro, porque actúa sobre los enlaces peptídicos, pero que están adyacentes a prolina. O sea, el nombre de la enzima está súper bien puesto porque nos ayuda a entender dónde actúa y cómo actúa. Entonces la peptidil prolil isomerasa cambia, entonces, la disposición de estos enlaces peptídicos, o sea, cambia el orden de los oxígenos e hidrógenos en enlace peptídico. Y eso también, nuevamente, afecta la conformación. Todos estos cambios, todas estas modificaciones post-traduccionales son importantes para lograr el plegamiento definitivo de la proteína. ¿Ok? Entonces, peptidil prolil isomerasa. Y la última modificación que pueden experimentar las proteínas es la adición de ácidos grasos. Acuérdense que las proteínas, ¿no es cierto?, las proteínas conjugadas, además de aminoácidos, pueden estar compuestas por pueden estar asociadas a otras moléculas. En este caso están asociados a ácidos grasos. Entonces estamos hablando de síntesis de lipoproteínas. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, aquí arriba está representada la cadena polipeptídica y ahí me muestra dos aminoácidos. Entonces a mí me muestran que se remueve, por ejemplo, la metionina y aquí donde está la glicina se le une covalentemente un ácido graso. Ese es un ejemplo de cómo se podría unir un ácido graso a una proteína. En este otro caso, vemos que esta otra proteína tiene acá una cisteína. ¿Ok? Y esta cisteína está asociada ahí, eso que aparece con dos letras A, son aminoácidos de tipo alifático. Entonces, cuando las cisteínas están asociadas a esa combinación, entonces el ácido graso se puede unir al grupo sulfidrilo. ¿Se fijan? Ahí al grupo SH. El mismo que antes vimos que se usaba para formar los enlaces por puente disulfuro, aquí se aprovecha para unirle un ácido graso. Entonces ahí se une un ácido graso. ¿Ok? Lo mismo, aquí está el grupo sulfidrilo y sobre este se une un ácido graso. Entonces, a esto se le llama acilación en términos generales. Acilación es cuando yo uno covalentemente un ácido graso a otra molécula. En este caso es acilación de proteínas. ¿Ok? Y esta acilación de proteínas ocurre entonces dentro del retículo. Ya. Los otros cambios que vamos a ver, guardan relación con unas proteínas que aparecen aquí con otro color, en este caso un color anaranjado, que son las chaperonas. Ya, ¿qué es esto de las chaperonas? Las chaperonas, primero que nada, son proteínas también, son proteínas.
¿Y qué es lo que hacen las chaperonas? Se unen a otras proteínas cambiando su nivel de plegamiento. ¿Qué es lo que hacen estas chaperonas entonces? Puede ser que tiendan a desplegar ciertas proteínas y en otros casos las plieguen. ¿Ok? Y va a haber varias clases chaperonas. De hecho, una proteína, a medida que está siendo sintetizada, fíjense ustedes, aquí está recién siendo sintetizada la proteína de color azul, está saliendo de los ribosomas, y de inmediato se le empiezan a agregar chaperonas. Esto, por ejemplo, es súper importante en la traducción, porque en la medida que van saliendo estas proteínas, las chaperonas, estas que se ven acá, la van a desplegar a la proteína, o sea, van a tender a estirarla y van a traccionar la proteína para favorecer entonces la salida de la proteína desde el ribosoma. Y después se van a soltar estas chaperonas y eventualmente pueden pasar esa proteína a otras chaperonas. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo, miren. Aquí vemos la translocación de una proteína desde el citosol, que está acá arriba, hacia la matriz de la mitocondria. Recuerden ustedes que para que esta proteína pueda ingresar a la mitocondria, tiene que tener una secuencia de importación a la mitocondria. Eso lo tratamos la clase pasada. Entonces, vemos que en el citosol la proteína también se asocia a chaperonas, que la mantienen plegada, pero antes de entrar por el translocador de la membrana mitocondrial externa y de la membrana mitocondrial interna, se sueltan estas chaperonas para que la proteína se estire y pueda pasar a través del translocador. Y una vez dentro de la matriz, se asocia a otras chaperonas que aparecen de color verde y que la vuelven a plegar dentro de la mitocondria hasta que adquiere su plegamiento definitivo dentro de la matriz. Entonces a esto me refería con que las chaperonas pueden actuar de manera coordinada. Entonces, una chaperona citosólica primero y luego una chaperona mitocondrial. Todo eso para permitir que esta proteína ingrese adecuadamente a la matriz mitocondrial. ¿Ok? Bien. Detengámonos ahí un momento. Me gustaría saber si hay consultas de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Por favor, hagan sus consultas a través del micrófono sobre lo que hemos estado analizando. ¿Dudas? ¿Escucho? ¿Dudas? 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 ¿Está Buenas, todo? profesor. Sí, lo escucho. Tengo una duda sobre el polipeptidil. Ahí quedé con dudas. Eh, o sea, ¿este es el peptidil prolirisomerasa o cuál? Ese mismo. Ah, ya, peptidil prolirisomerasa. Bueno, lo que pasa es que otra modificación que experimentan las proteínas dentro del retículo es un cambio a nivel de enlace peptídico. Los otros cambios que nosotros vimos, los otros cambios que vimos eran, por ejemplo, en los enlaces por puente disúlfuro o las mismas glicosilaciones. En este caso, el cambio va a ocurrir a nivel de enlace peptídico. ¿Y qué es lo que hace esta enzima? Esta enzima puede generar que el enlace peptídico esté en forma trans, eso significa el oxígeno sobre el plano y el hidrógeno de este enlace bajo el plano, o bien puede dejarlo en conformación cis, que sería oxígeno e hidrógeno en un mismo plano, por ejemplo en el plano superior. Ahora, si ustedes se fijan, no cambió la fórmula química de la proteína, porque la proteína sigue teniendo los mismos elementos en el mismo número. Lo que cambió fue cómo se ordenaban estos elementos en el espacio. Entonces, por eso es una isomerasa. Ahora, ¿para qué todo esto? Vuelvo a insistir, para que las proteínas vayan cambiando su plegamiento hasta obtener el plegamiento definitivo. El plegamiento definitivo o conformación es lo que le va a dar la actividad biológica a la proteína. ¿Está Gracias, claro profe. ahí? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Otra consulta? ¿Otra consulta o duda?
Hola, profe, no sé si me escucha. Sí, le escucho. No me quedó muy claro qué eran las manosas. Las manosas. Ah, bueno. Todo esto que vemos acá, bueno, esto que vemos aquí es parte del oligosacario. El oligosacario es una cadena pequeña de azúcares, ramificada, que en este caso se va a asociar a una proteína, específicamente en este dibujo, por lo menos a la asparagina. Puede ser asparagina o puede ser acerina. En este dibujo que nosotros explicamos, que en donde estaba la cadena del oligosacario asociado a asparagina, cada una de estas estructuras representa un azúcar. Por lo tanto, la manosa es un azúcar, simplemente es un hidrato de carbono, es un monosacario específicamente. Y varios monosacarios se unen para formar esta cadena de oligosacarios. ¿Está claro ahí? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una consulta. Sí, escucho. Profe, es que, ¿sabe qué? No tiene mucha relación con la materia, es que se me acaba de caer el internet y me perdí casi 10 minutos de su clase. ¿Hay alguna posibilidad de que usted suba este video? Se está grabando la clase. Ya, por favor, porque como le digo, tuve un problema de conexión. Ok, Gracias. ya. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿me escucha? Sí, Ya, buenos días. buenos días. Las chaperonas solo se encargan de como el transporte de células o ellas son las que las despliegan o las pliegan. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, las chaperonas, acuérdense que no tienen que ver con el transporte de las células, tienen que ver con el nivel de plegamiento de las proteínas y con el nivel de plegamiento de las proteínas dentro de la célula. Entonces, dentro de la célula, yo voy a tener chaperonas en todos los compartimentos. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tener cierto tipo de chaperón en el citosol, voy a tener cierto tipo de chaperón en el retículo, voy a tener ciertas chaperonas en las mitocondrias, otras en los cloroplastos, y cada una de estas chaperonas son distintas. ¿Cuál sería el denominador común para entender qué es lo que hace, cuáles son las posibles funciones de una chaperona? Son unirse a proteínas para cambiar su nivel de plegamiento. Y dentro de eso también puede ayudar al desplazamiento de la proteína a través, por ejemplo, de algún traslocador o algo por el estilo, como en el caso que vimos acá. Porque veámoslo de esta manera. Si la chaperona estuviera totalmente plegada, o sea, imaginemos un ovillo por acá en el citosol, no podría entrar por este traslocador. Entonces, antes de entrar por el traslocador, si ustedes se fijan, se sueltan las chaperonas y la proteína se despliega, se estira e ingresa entonces a la matriz mitocondrial a través de los traslocadores. Pero una vez dentro de la matriz, se asocia a otras chaperonas que la vuelven a plegar y la dejan en su conformación definitiva dentro de la matriz mitocondrial. Y esta proteína con su plegamiento normal sería la conformación nativa que le permite tener la actividad biológica específica dentro de la mitocondria. Para hacerlo más concreto, imagínense que esto es una enzima del ciclo de Krebs, que participa en la respiración aeróbica. Entonces tiene que tener su conformación adecuada para funcionar correctamente dentro de esa vía metabólica. ¿Le queda más claro ahí? Sí, ahora sí me queda más claro. Sí, igual vamos, en la segunda parte de la clase, vamos a seguir hablando un poco más de las chaperonas. Así que vamos a retomar ese punto en la segunda parte de la clase. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, si no hay más dudas de esta etapa, voy a detener entonces